La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, Colonia San Isidro, en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, siempre con gozo en nuestro corazón de tener el privilegio de disponer de este espacio para hablar de la palabra del Señor. Repetimos de manera constante siempre con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin la ayuda del Espíritu Santo realmente nosotros no podríamos pues hacer lo posible, trasladar la palabra que nos permite el Señor este tiempo. Y bueno, buscando y meditando en la palabra, íbamos al libro de Eclesiastés, un libro que verdaderamente, como todos los libros de la Biblia, es un libro hermoso en donde nosotros podemos aprender muchísimas cosas. Y lo más relevante que podemos nosotros entender en la palabra de Dios, que como lo hemos venido diciendo, pues es un instructivo para nuestra vida, es la guía real para que nosotros podamos ser buenos padres, buenos amigos, buenos hijos, buenos hermanos y sobre todo buenos hijos de Dios. Porque el hecho de que nosotros entendamos la voluntad de Dios, eso nos da la posibilidad de poder agradarle. Porque dice la palabra, el que me ama obedece mis mandamientos. Y es precisamente eso que nos lleva a leer el libro de Eclesiastés. Y vamos a empezar a estudiarlo. Solamente en este programa quisiéramos dar una semblanza de lo que consideramos una parte muy importante. Y bueno, este programa lo hemos titulado El todo del hombre. Y para esto es conveniente que nosotros vayamos a la palabra y veamos en el capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra del Señor, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y es precisamente el título de este programa, El todo del hombre. Y veíamos este libro que considero oportuno e importante leer, pues a manera de introducción de este libro. Dice, se trata de una especie de discusión del autor consigo mismo, en la que frecuentemente considera realidades opuestas entre sí: la vida y la muerte, la sabiduría y la necedad, la riqueza y la pobreza. En esta contraposición de conceptos, los aspectos negativos aparecen subrayados y teñidos de un tono de hondo pesimismo. Sin embargo, en ningún momento llega Eclesiastés al extremo de menospreciar o negar los aspectos positivos que forman parte de la experiencia del ser humano: trabajo, placer, familia, hacienda o sabiduría, pero todo tiene un valor relativo, ninguno de ellos llega a satisfacer los anhelos más profundos del corazón. Con absoluta sinceridad se plantea el predicador la cuestión que más le preocupa: ¿qué provecho obtiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? O sea, que debe conocer y hacer el ser humano para vivir de manera plenamente satisfactoria. Ni el placer, ni la sabiduría o la realización de grandes empresas conducen al logro de ese objetivo. Al término de todos sus esfuerzos, les espera idéntica decepción, lo que él resume en las pocas palabras de su célebre aforismo: vanidad de vanidades,
todo es vanidad. A fin de cuentas, la actividad de Dios en el mundo es un misterio impenetrable para la sabiduría humana. Pese a su implacable actitud crítica, el autor de este libro concluye con la afirmación de que todo el hombre se halla en la relación de éste con Dios. Esta parte que acabamos de leer me parece sumamente interesante porque de alguna manera resume el libro que, que con ayuda del Espíritu Santo vamos a ir estudiando poco a poco. Programa vamos a dedicarlo solamente a dar una generalidad, pero mira qué importante es lo que señala el versículo. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La pregunta sería, bueno, ¿y cuál es el discurso? Y para esto vamos a empezar a ver los primeros versículos del libro de Eclesiastés. Vamos a leer a partir del 1, capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. No se dice claramente, pero sabemos que se refiere a Salomón. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve al viento nuevo. Los ríos también van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Vemos a través de la lectura de estos versículos cómo pues el predicador se plantea una situación eh, pues decía lo que el párrafo que leímos, que es una discusión consigo mismo, ¿verdad? Como un autoanálisis de cómo está viviendo y todo lo que ha vivido en este tiempo el predicador y se conflictúa, ¿verdad? Dice, bueno, pues realmente, ¿qué afán, qué gano con el afán que estoy teniendo? Y nosotros vemos, amigo, hermano, que me escuchas y lo trasladamos a una vida práctica, es difícil entender esto a veces porque nosotros estamos afanando con el trabajo. Esta situación que está prevaleciendo ahorita nos hace más evidente pues lo sensible, lo débiles que somos ante las circunstancias de la vida, ante las circunstancias que están pasando, cómo realmente el hombre pues ese ha sido el depredador del propio hombre. Ha habido una serie de situaciones que hemos ido destruyendo a través de supuestos avances, a través de tratar de mejorar la vida en una situación pues contradictoria, ha venido a causar daños colaterales, ¿verdad? Porque de verdad ha habido un daño grande a la naturaleza, un gran daño a una cuestión, incluso pues hablando concretamente a esta pandemia que trae pues de alguna manera muchas consecuencias negativas y que aparentemente pudiera pensarse que está pasando, ¿verdad? Pero no sabemos realmente cuál sea el plan de Dios. Hay una cierta situación de preocupación porque pues aun cuando se señala que esto ya está pasando, la pregunta sería cómo será la nueva normalidad, ¿verdad? Porque ahora nosotros tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir cuidando nuestra salud, tenemos que seguir cuidando cómo vivimos, cómo socializamos. Es complicado lo que está pasando. Pudiéramos pensar con una actitud optimista que ya pasó lo peor, pero realmente esto solamente es Dios el que tiene la última palabra, cómo se van a ir dando las cosas. Le pedimos a nuestro Dios, y que en su infinita misericordia nos permita pues tratar de llevar a cabo pues lo mejor para que podamos
eh, seguir buscando de su presencia, seguir buscando de su amor, seguir cuidando a nuestra familia, seguir buscando tener la provisión necesaria que necesitamos en esta tierra. Me llama la atención cuando dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y es tremendo ver que a veces nos afanamos con las cosas materiales y a veces, o en este tiempo, nos ponemos a pensar, ¿de qué sirve, verdad? ¿De qué sirve que te afanes o el afán que teníamos antes de tener pues más cosas materiales? En este tiempo, la verdad es que muchas veces ni se puede disfrutar de lo que se ha tenido. ¿Qué es realmente lo importante en esta vida, en esta tierra? Muchas veces lo hemos dicho, lo tratamos en un programa, ¿verdad? Invertir en lo eterno. Muchas veces nosotros pensamos que la mejor inversión es aquí en esta tierra, ¿verdad? Tener más cosas materiales, llenarnos de cosas. Y la pregunta sería, una vez que partimos, ¿a quién se le quedan esas cosas, verdad? Hay gente que tiene tanto dinero que no se lo gastaría en todo el tiempo que le resta de vida. Lógicamente lo va a dejar. ¿Y a quién se lo va a dejar? Es una situación complicada, porque nosotros a veces nos afanamos con tener trabajo, y a veces toda la energía, toda la salud que dedicamos al trabajo y el resultado que obtenemos de dinero no alcanza para cubrir las necesidades que tenemos ahora, para cuidar, para sanarnos, ¿verdad? Para, para sanarnos de alguna enfermedad que nos ha dado precisamente por dedicarle tanto tiempo al trabajo. Dicen, ese dinero que ganaste no te sirve para recuperar tu salud. Y es cierto, porque mucha gente puede tener mucho dinero, pero no tiene salud. Puede tener una gran casa o varias casas y realmente no tener una familia. Entonces, qué tremendo es que nosotros nos afanemos con las cosas materiales. Y el predicador se da cuenta de esto, ¿ah? Pero más adelante dice en el versículo 9, ¿qué es lo que fue, lo mismo que será? ¿Qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol? Es bien tremendo cómo vemos que hay una cuestión cíclica en la vida. Se van repitiendo los, los tiempos y realmente platicábamos con un hermano, pues realmente el tiempo no pasa, los que pasamos somos nosotros, ¿verdad? Porque realmente, ¿qué tiempo tenemos en esta tierra? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra? Pudiéramos manejar una cantidad, 80, 85, 90 años. Hay gente que llega a tener 100, ¿verdad? Que ya no es con muy buena calidad de vida. Platicamos también que por realmente qué tiempo tenemos con una calidad de vida real. Pero bueno, pensemos en eso, ¿verdad? Son 90 años en esta tierra. La pregunta sería, ¿qué es comparable a la eternidad que nos espera? Nada, nada, amigo hermano que me escuchas. No es comparable. Sin embargo, nos afanamos para estar en esta tierra disfrutando de las cosas materiales, pues no importa que caigamos en ciertas cuestiones de transgresión a Dios, ciertos pecados, cierta desobediencia, porque hay gente que piensa que aquí es todo, ¿verdad? Pero nosotros, conforme al concepto de la palabra y conforme a nuestro conocimiento y conforme a lo que nos ha auxiliado el Espíritu Santo a entender, sabemos que estamos en esta tierra de paso. Solamente somos peregrinos en esta tierra. ¿Y qué tenemos que hacer? Esforzarnos por invertir en lo eterno. Eso es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, como que a veces no lo entendemos. Dice el versículo 12, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir, a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Es Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen en él. Mira todas las obras que hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción del espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo,
He aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. El predicador habla de su vida, habla de lo que había pasado, habla de todo lo que había tenido, pues digamos, de parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios lo permitió. Pero habla de todo eso, dice, yo tuve todo, ¿verdad? Simplemente ubiquemos el versículo, dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. El hecho de ser rey, pues ya implica todo, ¿va? Todos los beneficios. Sin embargo, vamos a seguir leyendo en el versículo 17, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ve ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y el placer, ¿de qué sirve esto? Como que el predicador se empieza a cuestionar, ¿verdad? Recordemos que está haciendo una remembranza de toda su vida. Entonces en este momento empieza a recordar, ¿verdad? Y dice, a la risa dije, entonces, ¿y el placer, de qué sirve todo esto? Todo lo que vivió. Hay un dicho en el mundo que dice, lo bailado, ya lo bailado, ¿quién me lo quita, verdad? Pero la pregunta sería, ¿qué trajo de beneficio a tu vida lo bailado? Fue temporal. ¿En qué glorificó el nombre de Dios? Seguramente que en nada. Sin embargo, mucha gente pues se ajusta a eso, ¿verdad? O lo toma, ¿verdad? Lo toma como una máxima, ¿no? Dice, lo bailado ya nadie me lo quita. Lo que disfruté nadie me lo quita. Pero no te pones a pensar que es temporal. Es temporal. El placer que te da ese tipo de cosas es temporal. Todo lo terrenal es temporal. ¿Qué es lo verdaderamente valioso? Lo eterno. Estar en la presencia de Dios. Y vaya que le costó trabajo al predicar entender todo esto, porque todo esto lo pasó. Dice más adelante en el versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, y me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, y me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión y grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Quiere decir, a través de la lectura de esta porción de la palabra, que este predicador, Salomón, lo tuvo todo aquí en esta tierra, lo tuvo todo. ¿Y qué es lo más tremendo? Que se dio cuenta de que eso no era lo más importante. Amigo hermano que me escuchas, tenemos que considerar esto en nuestra vida. A veces el afán, la codicia, la avaricia, el egoísmo, la envidia, es lo que mueve a la gente. Qué tremendo es cuando alguien, con tal de tener un bien material, destruye a otro, ¿eh? Qué tremendo que para llegar a la cima alguien tenga que estar pisando o usando de escalones a otros, ¿verdad? Cuando pudiera ser diferente, para que tú puedas llegar a un lugar, vale la pena ir acompañado, ¿va? Estaba leyendo una frase, dice, si tú quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar más lejos, déjate acompañar por alguien. Qué tremendo es, porque a veces el egoísmo, la codicia, nos hacen ir solos. Todo lo que esté enfrente de ti, lo destruyes. Todo lo que esté cerca de ti,
lo quitas de la manera que sea y a veces destruyes a la gente. Entonces, qué tremendo es que nosotros no sepamos valorar, que tenemos que aprender a amar a nuestros semejantes. Dice la palabra de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu. Y a tu prójimo como a ti mismo. Aún más dice la palabra, la mayor evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es que amemos a los hermanos. Entonces, sería contradictorio que vivieras una vida de egoísmo, pensando nada más en ti, en ti, en ti. Lo primero que tenemos que atacar y el primer enemigo que tenemos es precisamente, es precisamente nosotros mismos. Entonces, qué tremendo es que pase esto, amigo hermano que me escuchas. Tenemos que ser conscientes de que la verdadera inversión, lo más importante, es lo eterno. Buscar una verdadera relación con Dios. Tristemente, yo he tenido una situación de lucha en mi mente, porque tú ves lo que está pasando en las iglesias, lo que está pasando en la tierra, cómo se está confundiendo, cómo el enemigo utiliza estrategias, cómo el mundo utiliza estrategias, y cómo tú mismo, porque nosotros tenemos un enemigo muy grande que somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que luchar contra eso. Y nosotros tristemente vemos que la gente realmente no tiene una verdadera conversión. A veces nada más van a aliviar su conciencia. Nada más se cambia de una misa a una misa cristiana, ¿va? Porque nosotros vemos ahorita la necesidad que tenemos de Dios. Hubo un tiempo, yo platico una experiencia y en algún programa lo platiqué, hubo un grupo que se formó de gente pues inconversa, gente que no conoce a Dios, incluso de otro, de otro tipo de creencias o de fe. Y sin embargo, cuando como hubo en ese grupo, pues de alguna manera me ingresaron a mí, yo empecé a compartir un poquito de la palabra ahí, en la medida que se podía, ¿verdad? Pero hubo un eco, un eco favorable a la palabra. Y me oían y incluso me pidieron que yo dirigiera el tiempo de oración. Dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo todos los días a las 8 de la noche. Y a las 8 de la noche empezaba yo, mandaba un mensaje invitándolos a dedicarle tiempo a la oración, les indicaba por las peticiones que había. Pues se ponían a orar, ¿verdad? Algunos mandaban a oraciones pues de otro tipo, ¿verdad? Pero el punto era de que sí estaban entendiendo. Entonces sentí en mi corazón seguirlo haciendo, compartiéndoles, aun cuando pues tenían otro tipo de creencias, incluso de la iglesia tradicional, ¿verdad? Entonces, pues ellos mandaban sus imágenes, sus oraciones o sus rezos, ¿no? Pero como que yo creo que se empezaron a cuestionar porque yo le mandaba era la palabra. Les mandaba versículos, les poníamos tiempos de oración y les explicaba algunas cosas y lo estaban entendiendo. Y me acuerdo que esto fue cuando empezó la batalla un poco más fuerte. Digo un poco más fuerte porque sigue siendo fuerte, pero cuando hubo un ataque severo en esta pandemia y estaban ahí constantes. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una vez que oramos por el yerno de una persona y este joven partió. Estuvimos orando primero para que lo aceptaran en el hospital, después oramos para que Dios lo sanara pues explicándoles, ¿verdad? Que Dios no cumple todo lo que le estamos pidiendo porque siempre es conforme a sus planes, ¿verdad? Pero entonces falleció esta persona y hubo como un enfriamiento. Después Dios permitió que otras dos personas de este grupo pues sanaran. Uno que casi estaba desahuciado, incluso yo estaba dando palabras de consuelo a su esposa y pues le decía que tuve esperanza porque pues el que tiene la última palabra es Dios y resulta que se sanó.
Bueno, esto fue muy bueno, ¿verdad? Fue muy bueno porque eso reafirmó de alguna manera la fe que ellos estaban teniendo. Pero bueno, es importante platicar lo que pasó después. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Oh, gloria te damos a ti, Jesús, porque te tenemos a ti en el cielo, Padre. Tú que nos escuchas, a ti acudimos, Padre. Tomo de tu manto, me aferro a ti, y mi confianza está puesta en ti, y mis anhelos pertenecen a ti. Tú eres mi dueño, fui hecho para ti. Pues a ti es a quien yo tengo, Señor. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti, Señor? Me aferro a ti, y mi confianza está puesta en ti, y mis anhelos pertenecen a ti. Tú eres mi dueño, fui hecho para ti. Pues a ti es a quien yo tengo, Señor. Díselo al Señor una vez más. Me tomo de tu manto, me aferro a ti, y mi confianza está puesta en ti, y mis anhelos pertenecen a ti. Tú eres mi dueño, fui hecho para ti. Pues a ti es a quien yo tengo, Señor. Levanta tus manos y díselo. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti, Señor?
Estamos nuevamente de regreso y platicábamos de este grupo que se formó, decíamos, son amigos, son incluso conocidos un grupo que se formó de la secundaria, pero bueno, lógicamente pues ya la gente ya es mayor y se formó con el fin de estar pues fortaleciéndonos en fe, platicando algunas experiencias, algunas situaciones y alguien de ahí me pidió que pues les diera yo un mensaje de la Biblia y pues empezarles a instruir un poquito en la oración. Sin embargo, pues fue un poco difícil, fue una lucha ahí porque pues cada quien tiene sus formas de desarrollar su fe y eran de diferentes, sobre todo pues de la iglesia tradicional, ¿verdad? Entonces, pues ellos, cuando yo los convocaba a la oración, pues sí tuvo una buena convocatoria porque nos reuníamos o bueno, empezábamos el tiempo de oración a las 8 de la noche. Y durante esa hora, pues sí, mandaban mensajes, mandaban imágenes y de alguna manera estaban ejercitando su fe. Les platicaba antes del corte que pues hubo una situación, estuvimos orando por un joven, pues el joven pues no sanó, sino partió. Y pues hubo tristeza en el corazón de todos, ¿verdad? Sin embargo, yo les di una explicación y bueno, traté de dar una explicación conforme a la palabra y les di un poco de consuelo. Y pues siguió el grupo, hubo situaciones también que fortalecieron porque hubo dos milagros de parte de Dios tremendos, en donde uno de los compañeros, por llamarlos de alguna manera, este, pues estuvo entubado y estuvimos orando y Dios lo sanó conforme a un propósito, ¿verdad? Porque después él me ha estado buscando mucho. Pero bueno, el punto es de que pasó el tiempo y vino una situación general en donde la gente ya empezó a confiarse en que todo ya había pasado, ¿verdad? Y llegó un momento en que pues yo no sentí prudente ya estar insistiendo, incluso de manera concreta, les mandé un mensaje y les dije que bueno, ya había un hábito que se había formado en cada uno, pues habíamos estado orando, ya teníamos más o menos un mes y que bueno, pues yo le pasaba la estafeta a quien quisiera tomarla, ¿verdad? Para que, pues para que siguiéramos en ese tiempo. Y pasó lo que me imaginé que iba a pasar. Después de esto ya nadie se incorporó en ese tiempo y empezó el grupo de la misma manera que estaban antes de esto, con bromas, con situaciones ahí de chistes, de cosas que realmente son superfluas y que no edificaban mucho. Entonces, pues decidí yo también ya no meterme mucho. Pero por qué te platico esto, amigo hermano, que me escuchas? Que muchas veces la gente cuando tiene problemas, cuando tiene situaciones, cuando tiene verdaderamente la necesidad de Dios, lo busca, empieza a buscar y empieza a hacer cosas que nunca han hecho, ¿ah? Pero pasado el tiempo, cuando hay una sanidad, cuando ya las cosas están más tranquilas, pues vuelven a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay verdaderamente una conversión, no hay un entendimiento de Dios y creen que solamente es cuando lo necesitan a Dios, ¿verdad? Entonces, qué tremendo pues difícil para uno que tenemos la encomienda de parte de Dios de trasladar la palabra, porque nos decepcionamos a veces, ¿verdad? Somos humanos y de repente nos desanimamos, decimos, bueno, ¿y de qué sirvió tanto tiempo? ¿De qué sirvió estar orando por cada uno de ellos? ¿De qué sirvió estarles compartiendo? Si no se les quedó nada, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia permite que algo pase para que pues uno vuelva a levantar el ánimo, uno vuelva a decir, vale la pena, ¿va? Hay dos personas de ese grupo que siguen hablándome, incluso ya se congregan. Entonces, yo dije, pues con uno que hubiera sido, pues ya valió la pena, ¿no? Pero de que vale la pena siempre compartir la palabra de Dios, siempre es hermoso, ¿no? Es un privilegio que nos da el Señor. Pero yo lo que quiero comentarte, amigo hermano que me escuchas, que mucha gente ha buscado de Dios y ahora que ya la situación al parecer ya está mejor, se vuelven a alejar. Entonces, qué tremendo es, ¿verdad? Que cuando necesitas a Dios, recurres a Él.
Y cuando Dios no te hace el milagro, te enojas, ¿eh? Entonces, qué tremendo porque queremos que las cosas sean conforme a nuestros deseos, a los deseos de nuestro corazón, conforme a nuestros planes, conforme a nuestros conceptos. Y no entendemos que Dios a veces permite cosas que no pudieran ser muy agradables. Dice la palabra, a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Cuando habla de todas las cosas, habla de lo bueno y lo malo. Hay cosas que pudieran parecer malas y que Dios permite. El ejemplo común que damos muchas veces, ¿verdad? Cuando te corren de un trabajo y dices, ¿cómo fue posible que tenía yo asegurada mi vida en ese trabajo? Y pues yo estaba bien, ¿por qué me pasó esto? Y pasado unos meses resulta que alguien te habla y te ofrece un trabajo mejor que el que tenías. Y es cuando te das cuenta que Dios permitió que te corrieran, porque a lo mejor era de la única manera que ibas a salir de tu zona de confort, era la única forma que tú ibas a poder tener un poco más, porque uno a veces es temeroso de los cambios. Y estamos acostumbrados a esperar y bueno, las cosas se tienen que dar. No, a veces las cosas hay que irlas a buscar. Es cierto que a veces hay que tener paciencia, es cierto que a veces solamente hay que esperar a que Dios obre, pero la mayoría de casos, amigo hermano que me escuchas, la fe que nosotros decimos tener debe tener acción. Hay que hacer las cosas, hay que ir a buscar las cosas. Entonces, qué importante es que nosotros veamos eso. ¿Y por qué te digo eso? Porque muchas veces yo me doy cuenta de que no hay una verdadera conversión. Entonces creemos que lo terrenal es lo más importante, que lo material es lo más importante. Y hay un afán en tu vida. Y aquí en el libro que estamos empezando a estudiar y que con la ayuda de Dios vamos a empezarlo a estudiar más minuciosamente, solamente quisiéramos en este programa dar una generalidad del mismo. ¿Cómo el predicador, ¿verdad? Lo que señala en el 12, pues realmente impacta. Dice, yo el predicador fui rey de Israel en Jerusalén. O sea, tenía el nombramiento más importante de ese lugar, primero, ¿no? Y después dice, y di mi corazón inquirir a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen de él. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Quiere decir que el predicador tuvo todo. Dice que tuvo sabiduría, tuvo ciencia, tuvo bienes, era el rey de ese lugar. Luego más adelante dice el capítulo 2, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, más que aquí esto también era vanidad, pero ahora se daba cuenta ya después de que estaba haciendo una recapitulación en su vida. Seguramente cuando pasó esto, él lo disfrutaba, como te puede pasar a ti, como me puede pasar a mí, ¿verdad? Hay cosas materiales que las vemos y creemos que son buenas y y nos afanamos con ellas. Esta pandemia nos ha servido para entender qué tan débiles somos, qué tan vulnerables somos, que no somos nada, ante Dios no somos nada, amigo hermano que me escuchas. Dios es el que nos da todo. Y a Dios le plació permitir, porque todo lo permite, todo lo que pasa es porque Dios lo permite, que sucediera esta situación. Yo muchas veces me he preguntado, ¿y por qué pasó todo esto, va? Pero hay muchas respuestas y todas son buenas. Pasó para que valoráramos más nuestra salud, para que valoráramos más nuestra relación con nuestra familia, para que valoráramos más nuestra relación con Dios, porque déjame decirte que hubo mucha manifestación de fe, hubo muchos que se acercaron a Dios y te lo puedo afirmar porque como
como ministro de Dios, me doy cuenta que hay mucha gente que se acercaba más y que con cierta disposición te oían. Y sobre todo cuando se les ofrece todo, ¿ah? A veces no estamos acostumbrados a hablarles de un evangelio verdadero, ¿ah? Se maneja el concepto de la sana doctrina. ¿Y por qué lo hacemos? Con el fin de que la persona venga, ¿va? Tenemos que hablar con la verdad, siempre hemos dicho. Tenemos que hablar lo que dice la palabra. No es parar de sufrir. Al contrario, muchas veces sufre más. Sobre todo cuando tienes que quitar esa vieja vida, esa vieja, esos conceptos que tenías del mundo, vivir esclavizado al pecado. Y que ahora conoce uno al Señor, que ahora dice, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad, ¿quién es Cristo? Ahora que hemos conocido a Cristo, pues somos libres. Y ahora que hemos conocido a Cristo, empezamos a vivir de una manera diferente. Pues qué importante es que nosotros nos ubiquemos en eso. Y el predicador decía, pasó todo esto, yo tenía todo. Y mira, más adelante dice, propuse mi corazón agasajarme, mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de necedad, hasta ver cuál fue el bien de los hijos y los hombres, en el cual ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, y me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para rogar, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y me amontoné también plata y oro y tesoros apreciados, preciados de reyes, de provincias me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. ¿Qué quiere decir esto? El predicador, Salomón, tuvo todo. Todo es todo. Mira qué tremendo. Entonces, ¿qué le faltó? Si te pones a hacer un recuento de todo lo que tuvo, simplemente te decía en el versículo 12, dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. O sea, con ese puro versículo nos damos cuenta que tuvo todo. Sin embargo, ya de manera más detallada te dice todo lo que tuvo. Y mira lo que dice el versículo 9, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Recordemos que lo que le pidió a Dios fue sabiduría y Dios lo que da no lo quita, entonces la tuvo. Sin embargo, había una lucha en él porque su cuerpo le pedía algo y se lo daba, ¿no? Todo esto fue un recuento de todo para que llegáramos a la parte final. Pero mira, dice más adelante, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas, pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Hace algún tiempo partió mi señora madre y sufría la familia, ¿verdad? Cuando partió. Hubo una persona, pues, tristemente de la misma familia, ¿verdad? De nuestra familia, un poco más alejada, pero al fin y al cabo era familia, y comentó, dijo, bueno, pues ya pasó, ¿no? ¿Qué tanto, bueno, no sé, a lo mejor lo dijo, más bien lo dijo de otra manera, pero, pero casi casi decía, pues ya le lloraron y todo, y pues ya, a seguir la vida, ¿no? No sé, a lo mejor lo dijo con una no tan mala intención, pero alguien le dijo, es que todos vamos a pasar por eso, dice, todos vamos a pasar por eso. Y de momento esta persona yo creo que no lo tomó en cuenta. Y te digo una cosa, amigo hermano, que me escuchas, yo creo que pasaron como 2 meses y fuimos al sepelio, precisamente también de su mamá. Y me acordé de lo que le habían dicho, ¿eh? Todos vamos a pasar por eso. Entonces, qué tremendo es lo que dice la palabra. Dice,
En la parte final también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. La enfermedad eh, no perdona. Si tú descuidas tu cuerpo, si tú descuidas tu relación con Dios, si tú obras mal, va a haber consecuencias. No os engañéis, porque de Dios nadie se burla. Lo que tú siembras, eso cosechas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sembrar bien en esta tierra. Y la forma de sembrar bien es invertir en lo eterno. No nos afanemos con las cosas materiales. Porque el predicador tuvo que pasar por esto, toda una experiencia. Dice más adelante, el sabio tiene los ojos, no, en el 15. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucede también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Cuando tú partes, difícilmente dejas una huella que trascienda tanto tiempo. Al paso del tiempo se olvidan de ti. Ese es el camino al cual en esa tierra vamos a llegar. Pero mira, si en esta tierra pasa eso, te aseguro que cuando lleguemos a la presencia del Señor, todo va a ser diferente y ahí todo va a ser eterno. Entonces, por eso la exhortación es, valora lo que tienes, pero no te afanes. Tente contentamiento con lo que Dios te da. El secreto de Pablo, el secreto que, 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 que tuvo Pablo fue eso, el contentamiento. Dice la palabra que él sabía vivir, dice, sé vivir en la escasez y vivir en la abundancia. Y el domingo hacía un poco de meditación, meditaba en ese versículo y me llama la atención cómo lo hemos vivido de una u otra manera. Te platico de manera personal, no por mi propia situación económica, pero por la profesión. A veces tenemos oportunidad de ir a lugares muy exclusivos y Dios ha permitido que esté en un lugar donde hay buena comida, donde hay un buen servicio, también un excesivo pago de cosas, ¿verdad? De lujos. Y no porque yo lo haga, ¿verdad? Pero hay gente que pues son gente, clientes, son gente conocida y que por eso he tenido oportunidad de disfrutar todo eso. Pero también visualizo los tiempos en que a veces no tienes para amanecer otro día, ¿no? Aunque pareciera raro, ¿no? Porque no es vergonzoso decirlo. Te digo una cosa, porque Dios tiene un trato con uno. A veces cada quien tiene su propio aguijón. Y entonces me recordé esa palabra, ay, ¿cómo puedo vivir en la abundancia? Viví en la abundancia. ¿Cómo puedo vivir en la escasez? He vivido en la escasez. Entonces por eso lo entiendo y me llama la atención cómo el apóstol Pablo lo dice, va de una manera tranquila. Sé vivir en la escasez y en la abundancia. A mí no me pasa nada. Como dijera un amigo, ya pasé por donde espantan. Entonces como que no nos puede ni presumir el que tiene, ni, ni, ni desconocemos los que no tienen. Entonces, qué hermoso que el Señor nos permita tener esas experiencias. Porque te digo una cosa, cuando Dios te manda a tener un privilegio de poderle compartir la palabra a alguien, y si tú no has vivido, si tú no has estado en ese asunto, ¿cómo lo vas a comprender o cómo puedes dar un consejo? Recuerdo la historia de un rey loco que se metió abajo de la mesa y no había quien lo sacara abajo de la mesa. Se metían, llegaron los adivinos, llegaron todos los hechiceros, todos los que podían de alguna manera intervenir para que el rey volviera a sus cabales, ¿verdad? Porque el estar desnudo y abajo de la mesa, pues implicaba cierto grado de locura. Sin embargo, llaman a una persona y esa persona lo que hizo fue desnudarse y meterse abajo de la mesa. Al paso de las horas, logró sacar al rey. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros no aprendemos a ponernos en los zapatos de las otras personas.
Como ministro tenemos que hacer eso. La única forma de que la persona pueda recibir un consejo de parte de Dios por medio de ti es que realmente tú pues tengas empatía con esa persona, tengas que comprender, tengas que amar. Entonces, qué importante es que nosotros veamos eso, que nosotros tenemos que buscar el amor de Dios, pero el amor de Dios no para llenarnos nosotros, sino para que nosotros podamos ser transformados y pueda haber un cambio en nuestra vida, para poder trasladar ese amor que hemos recibido, ese amor que hemos entendido de parte de Dios, ahora trasladarlo a otros. Ahora, ¿qué es importante esto? Lo que estamos leyendo y que vamos a ir leyendo poco a poco, porque vemos que el predicador tuvo todo. Y mira, como ya nos queda un poco más de tiempo, vamos a ver la parte final, que es donde tomamos el tema del programa. Dice, dice el capítulo 12, acuérdate de tu creador, en el versículo 1, capítulo 12, versículo 1, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hace un rato hablamos del contentamiento. Es el secreto para ser feliz, tener contentamiento con lo que Dios te da. Puede ser que ahorita te den abundancia y puede ser que mañana no, pero aprender a aceptar la voluntad de Dios. Antes que oscurezca el sol, la luz y la luna y las estrellas, vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando tendrán los guardas de la casa y se encontrarán los hombres fuertes y serán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y luego viene una serie de situaciones, pero a donde queremos llegar, amigo hermano que me escuchas, es precisamente al versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice la palabra de Dios, el que me ama obedece mis mandamientos. Pareciera muy sencillo ese versículo, pero es contundente. Como dijéramos en materia jurídica, a contrario sensu, si no obedeces mis mandamientos es que no me amas. Porque dice la palabra, el que me ama obedece mis mandamientos. La pregunta sería, ¿sí estamos obedeciendo los mandamientos de Dios? Recordemos que los principios traen bendición a nuestra vida, pero los mandamientos, el cumplir los mandamientos de Dios nos va a dar vida eterna. Entonces, qué importante es que nosotros verdaderamente tengamos un concepto elevado de Dios. ¿Para qué? Para que busquemos y se invierta en lo eterno. Dice el versículo 13, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué implica guardar los mandamientos de Dios? Primero tenemos que conocerlos. Por eso la insistencia de estar buscando cada día más de Dios, conocer sus atributos, conocer su personalidad, conocer su carácter, para que de esa manera tú puedas entenderlo y también tratar de buscar esa altura, la altura del varón perfecto. Entonces dice el versículo con el que empezamos y con el que vamos a terminar, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si el hombre cree que en esta tierra, teniendo casas, teniendo, no sé, voy a exagerar, aviones, teniendo todo, es tu completa felicidad, déjame decirte que estás en una apreciación equivocada. El todo del hombre es Dios. Nosotros tenemos que buscar tener el temor reverente a Dios. De esa manera relacionarnos con Él y buscar de su presencia, de su amor y de su misericordia. El todo del hombre es el temor a Dios y guardar sus mandamientos. Si tú guardas sus mandamientos, amigo hermano que me escuchas, va a haber bendición en tu vida y aún más va a haber salvación. No porque no la haya, hermano, porque eso es importante siempre aclararlo. La salvación ya te la dio Dios y ya me la dio.
Solamente tenemos que hacer lo necesario para buscar su presencia y valorar lo que tenemos en esta tierra, pero entender que somos peregrinos, que solamente estamos de paso. Lo verdaderamente importante es invertir en lo eterno. ¿Y cómo invertir en lo terreno? Entendiendo que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos, dándole gracias a Dios por este tiempo, esperando que algo de lo que platiquemos haya sido de edificación para tu vida. Y bueno, si Dios lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana. Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.